Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos aquí con nuestra segunda parte del capítulo 1 del curso de Principios de Economía en su parte de microeconomía. Vamos a ver entonces hoy la parte 2, los segundos 4 principios del grupo de 10 que en la primera parte se anunciaron. Recordemos primero que la economía se entiende como regida por 10 principios, de los cuales vimos estos 3 en la primera lección, y hoy veremos los que definen la forma como interactúan los individuos entre sí. Decimos entonces que los individuos, por un lado, responden a incentivos. Decimos también que el comercio puede mejorar el bienestar de todos, de todo el mundo. Que los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica y que el Estado puede a veces mejorar los resultados del mercado. Ese es el séptimo principio. Entonces veamos hoy, aquí están los últimos 3 que veremos en nuestra tercera parte del capítulo. Veamos entonces en detalle un poquito los principios del 4 al 7. El cuarto principio nos dice que los individuos responden a incentivos. ¿De qué se trata esto? Eh, los individuos toman decisiones comparando los costos y los beneficios, así que su conducta va a cambiar cuando cambien esos costos o beneficios. Si a mí una conducta me genera un mayor costo, eh, pues dejo de incurrir en esa conducta. Aquí la ilustración que vemos abajo justamente trata de demostrar que cuanto más alta sea la multa que nos cobran por una infracción de tránsito, más en teoría prevendría esto que incurramos en esa conducta. Las medidas que toman los poderes públicos deben tener en cuenta el papel que juegan los incentivos en la determinación de la conducta de las personas. Estas medidas suelen alterar los costos o los beneficios de las acciones privadas. Aquí, como les digo, podría ser en un principio, por ejemplo, inocua la medida si no tiene un costo relativamente alto que disuada a los individuos de incurrir en esa conducta. También los incentivos pueden ser o mayores costos o mayores beneficios. Entonces, por ejemplo, un incentivo para que las empresas eh, contraten más trabajadores podría ser que les hagan una reducción de impuestos. Entonces, en este caso sería un incentivo por el lado positivo. Si los poderes públicos no tienen en cuenta la forma en que podría cambiar la conducta como consecuencia de una norma, sus medidas pueden producir unos efectos que no pretendían. Es decir, eh, por ejemplo, colocar una nueva infracción en las leyes de tránsito puede generar que la gente no le haga caso si el valor de esa infracción es muy bajo para que los agentes eh, piensen en no hacerlo. El quinto principio se dice el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Aquí vemos una caricatura que ilustra esto, ¿cierto? Lo que le ofrece eh, este agente al otro agente y lo que él tiene para ofrecerle en contraprestación. El comercio permite a cada persona especializarse en actividades que mejor realiza, por ejemplo, cultivar el campo, cantar, ser un artista o construir viviendas, e intercambiar por las personas que se especializan en las otras actividades. Cuando se comercia con otras personas, se puede comprar una variedad mayor de bienes y servicios con un coste más bajo. Esa es una de las ventajas del comercio, que se compra con un costo más bajo, pero no solamente con un menor coste y mayores cantidades, sino que el comercio también le permite a los agentes comprar una variedad más rica de bienes y servicios que vienen de otros lados, de otras partes del mundo. El sexto principio dice que los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una economía de mercado, las decisiones del planificador central son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y hogares. ¿Qué es esto del planificador central? Es una organización de la producción y distribución de bienes y servicios, según la cual es desde una oficina del gobierno que se determina qué se produce, dónde se produce, cómo se produce y también incluso cómo se distribuye y quiénes tienen
en principio derecho a acceder a esos bienes. Es decir, ya no son los precios con su generador posible de escasez o abundancia los que determinan quién compra qué y quién produce qué, sino una oficina del gobierno. Entonces, en el esquema del mercado, esto no lo hace ninguna oficina del gobierno, todos los agentes de manera individual, aquí vemos una ilustración, toman sus decisiones de qué producir, en qué cantidad y a qué precio venderlo. Es el mercado el que se encarga de estas decisiones. Las empresas deciden entonces a quién van a contratar y qué van a producir. Los hogares deciden en qué empresas van a trabajar y qué van a comprar con su ingreso, con su renta. Las empresas y los hogares interactúan en el mercado y en este mercado los precios y el interés personal orientan las decisiones. Es decir, si para mi nivel de ingreso un determinado bien es muy alto, yo no voy a adquirir ese bien. Entonces los precios en ese sentido me dan la señal de que se puede comprar. Y también para los productores es muy importante el nivel de precios porque si ellos ven que en un negocio el precio de un bien es muy alto, es porque será relativamente escaso y va a ser buen negocio invertir su dinero en ese negocio. Una economía de mercado la definimos como una economía que asigna los recursos por medio de las decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares de acuerdo con la interacción en los mercados de bienes y servicios. Entonces, para que haya economía de mercado se necesita que existan muchos agentes que interactúen cada uno buscando su propio beneficio. Diría Smith, o utilizando ideas de Smith, que es el egoísmo individual el que le trae mayores beneficios a la sociedad y no la solidaridad o digamos la buena voluntad de los individuos la que beneficia a los demás. El séptimo principio y último de la clase de hoy dice que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Vemos aquí en esta ilustración que a veces el mercado trae unos resultados totalmente indeseables. Se genera pintura, pero ¿a qué costo para la sociedad? Un costo medioambiental muy alto. Hay dos razones principales por las que el Estado interviene en la economía. ¿Cuáles son estas? La primera es para fomentar la eficiencia y la equidad. Es decir, la mayoría de las medidas aspiran a aumentar la tarta económica o el pastel que produce la economía, que es la manera como se ilustra la producción de un país, o a cambiar la forma como se reparte. Cuando decimos que aumentamos o que buscamos aumentar el tamaño de la torta, hablamos de eficiencia. Cuando queremos hacer una distribución más justa, hablamos de la equidad. Entonces, es función del Estado velar porque haya un equilibrio entre estos dos objetivos. Y la segunda razón por la que el Estado interviene es para solucionar los fallos de mercado. Dos posibles fallos de mercado son las externalidades y el poder de mercado. Vamos a ver de qué se tratan estos conceptos. Un fallo de mercado es una situación en la que un mercado no asigna eficientemente los recursos por sí mismo, es decir, se deja a la oferta y a la demanda regular el mercado y este falla. La externalidad habla de las consecuencias de las acciones de una persona para el bienestar de otra. Entonces, este agente que produce pintura produce una evidente falla para el bienestar de quienes disfrutan del río. Aquí hay un caso ilustrado de cuándo se justifica que el Estado intervenga, cuando genera este tipo de situaciones en las que un agente afecta negativa o positivamente a otro. Negativamente, si lo afecta negativamente, como en este caso, el Estado tendrá que intervenir colocándole un costo al agente productor de esa contaminación, de esa externalidad, para que deje de generar este costo para la sociedad. Y si fuera un beneficio, una externalidad positiva, entonces para incentivar que se produzca más de esa externalidad. El poder de mercado es la capacidad de un único agente económico, puede ser una empresa o poquitas empresas, para influir considerablemente en los precios del mercado.
Si hay una sola empresa que produce el bien en el mercado, por ejemplo un monopolio, pues va a haber una tendencia a que incremente tanto los precios que deje una gran cantidad de gentes por fuera del acceso a este bien en el mercado. Entonces el Estado debe intervenir para frenar justamente esta conducta. Bueno, esos fueron los 4 principios que íbamos a comentar hoy. Los espero en nuestra próxima lección.